Vamos a entrar a la palabra. Pero siempre tenga cuidado. Aquí tengo una enseñanza que Dios puso en mi corazón y espero que usted la escuche atentamente. Después de la Semana Santa, Dios me pone en mi corazón que yo vuelva a dar discipulado. He sentido que el discipulado no todos lo están recibiendo. Y los que lo están recibiendo, no lo están recibiendo con responsabilidad. Yo sé que los maestros, como acá el hermano Pablo, está haciendo su esfuerzo, pero muchos varones están viendo el discipulado y es algo que necesitamos nosotros los siervos, ser discípulos. Los jóvenes están haciendo su discipulado, pero yo quiero hacer un discipulado acerca de la redención. Hoy voy a hablar de una manera inicial de la redención, porque es necesario que el hombre y la mujer de Dios entiendan qué significa esa palabra. ¿Por qué es importante? Porque la gente puede emocionalmente captar algo que en parte, pero Dios quiere que usted sepa lo que es verdaderamente ser redimido del Señor. Antes que entremos, quiero aclararle a toda la iglesia. Mire, salvación es parte de la redención, pero la salvación no es redención, porque la salvación es aquella en la cual tú ya estabas destinado a un lago de fuego por el pecado que heredaste de nuestros padres y por todo lo que el enemigo tomó del hombre para enseñorearse en el hombre. Tú estabas cautivo y estabas esclavo del pecado. Por eso es que el Señor vino a salvar a todo lo que se había perdido. Y esa es la noticia más alegre que puede haber para todo ser humano, que Dios le haya puesto en el corazón el deseo de reconocer su pecado, que esta persona se arrepienta de su pecado y que reconozca a Jesús como Señor, para poder recibir esa salvación tan grande que Dios nos da. Pero una vez salvos, nosotros tenemos que crecer en el evangelio de la redención, no el de la salvación. Porque la salvación es gratuita, viene por un deseo de Dios, en el cual no te pide ningún requisito más que Él te toma y te pone en el corazón la convicción de pecado. Pero el evangelio de redención es el que nosotros tenemos que cuidar desde el momento que nacemos de nuevo hasta el supremo llamamiento que Dios tiene para nosotros. Redención es la etapa máxima al cual todo cristiano tiene que llegar. En Cristo Jesús ya se dio, pero esto tenemos que entender que el hombre, la mujer de Dios, va a recibir la redención en parte. Hay algo que nos da seguridad y es que Dios nos da su Santo Espíritu para que nadie tenga excusa de no llegar a la redención al decir que no tuvo ayuda de Dios. Usted, cuando recibe al Señor, usted ya recibió a la persona del Espíritu Santo, que es la que le va a ayudar a que usted pueda sentirse seguro de que usted, oyendo la palabra y viviendo en la palabra, usted va a ser redimido. Por ejemplo, cuando nosotros vemos a los niños pasar, la gente dirá, pero un niño no tiene pecado. ¿Para qué lo hacen al niño confesar a Cristo como Señor? Hay muchos que pueden pensar así, y es verdad. La teología te puede inducir a eso, pero la compasión, la misericordia de Dios y la palabra de Dios te dice otra cosa. Si un niño siente el deseo de confesar a Cristo, eso es parte de la enseñanza del Señor. Y la Biblia me dice a mí, instruye al niño en su camino para cuando sea grande no se aparte de él. Y esa es una instrucción, que los hombres y las mujeres, cuando ya tenemos edad y discernimos lo bueno y lo malo, recibamos a Cristo como Señor. Entonces, en un niño lo que se le imparte es una enseñanza, una instrucción, para que cuando él sea grande, él reconozca a Jesús. Pero desde ahorita, él recibió una enseñanza. Así que los niños son del Señor, pero hay que instruir. Y la palabra está encima de cualquier pensamiento, de cualquier razonamiento, de cualquier hipótesis humana. La palabra está encima de cualquier pensamiento humano. Quiero que vaya conmigo al libro de Efesios 5, 25, 27. Yo ya esto lo he predicado en otros días, pero quiero ser maestro. Me acuerdo cuando decía yo un pastor aquí, es que él no es predicador, él es maestro. Pero ese es un privilegio, ser maestro. Amén. Los predicadores tienen palabras de maestría, de enseñanza, pero tienen emociones también. Y las emociones ayudan a que la gente esté entretenida. Diga conmigo, entretenida. La gente que le gusta estar entretenida, le gustan los pastores, los predicadores que se mueven, que brincan, que tiran, hacen actos, todo eso. Le gusta a la gente el entretenimiento.
Pero como va acompañada de la palabra, la gracia de Dios está allí y te ministra la palabra. Pero el maestro es más centrado. Por eso esta mañana voy a hablar al Señor para que Él me dé la vestidura de maestro, porque quiero darle enseñanza del Espíritu Santo a usted. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana declaro, Señor, que este remanente que está aquí, Señor, es una manada pequeña de ovejas escogidas, Señor, que están aptas para enseñar también a otros, Señor, y que aprenderán doctrinas, Señor, para que bajo la dirección de tu Espíritu Santo y bajo la gracia suya, Padre, podamos dar a conocer su reino, enseñando lo que usted nos enseña, Padre, para que podamos prevalecer y llegar a la redención, a la etapa máxima de su propósito, lo que esté en su corazón. Gracias, Señor, en esta mañana. Te bendigo y te alabo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Efesios 5, 25, 27. Y dice la Escritura: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahí estamos hablando de redención, de lo que el Señor quiere al final de tu carrera, de lo que Él te quiere dar al final de tu carrera. Es decir, que la alabanza, la adoración son herramientas de complacencia para Dios, porque nosotros tenemos que ser adoradores en espíritu y en verdad. Pero lo que en el corazón de Dios, su deseo, su propósito al tomarte por hijo o por hija, es de presentar una novia que sea la esposa para la eternidad con Él. Esa es la redención de la cual vamos a hablar esta mañana. Para poder entender la redención obtenida por el Señor Jesús con su muerte en la cruz del Calvario, eso para una mente ordinaria se vuelve inescrutable, se vuelve inentendible. ¿Por qué el hombre natural no va a entender esto? Porque sabemos que Dios es poderoso, sabemos que Dios es omnisciente, omnipresente y es omnipotente. Él es todopoderoso. ¿Y cómo se le va a ocurrir a este ser tan extremadamente poderoso tomar una decisión tan loca de volverse hombre, despojarse de todo lo que Él tiene y venir a la tierra como un siervo, y siendo siervo, humillarse y vivir una vida de pobreza, una vida de escasez, una vida de entrega a los demás para hacer algo? Eso en una mente natural no tiene cabida, porque es lógico, solo uno que esté loco hace eso. Pero en la mente de un hombre y una mujer de Dios, cuando él o ella entiende esta cosa, va a entender que Jesús, como hijo de Dios, Dios mismo, Él decidió y determinó que Él tenía que morir en propiciación por hombres y mujeres pecadores. Pero es que ahora Él, lo que hizo es que ahora Él tiene algo disponible para el ser humano. El ser humano tiene pecados, pero por esa actitud, por esa acción más que heroica, dispuso Dios que con eso que Él hizo, puso disponible el perdón de pecado para toda persona en el mundo entero. No importa la nación, no importa la raza, no importa el estatus político ni social. Para todo aquel que tenga género masculino o género femenino, el propósito de Dios fue ese: morir en la cruz para redimir al hombre del pecado y entregarse a Él a sí mismo, para que en la eternidad los que creyeran en Él, los que le obedecieran en Él, tuvieran una vida eterna como una esposa con Él. Y eso es algo que usted tiene que entender, que es lo que está en el corazón de Dios. Él te está preparando una esposa. Por eso Él habla: maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo ama a la iglesia. El amor del Señor es un amor de un marido fiel, un marido que se entregó por ella. ¿Por qué se entregó? No se entregó por todos los seres humanos. A todos los seres humanos nos dio la oportunidad de ser salvos, pero Él no se va a casar con un salvo que no lo adore, a un salvo que no esté enamorado de Él. Ese salvo tiene que conocerlo a Él, tiene que vivir en la transitoriedad de la tierra una comunión con Él para poderle conocer y que Él tenga amorío con usted. Y eso es lo que Dios quiere, que usted no sea solamente una persona que se escapó del lago de fuego,
Él quiere tener una vivencia con usted. Él quiere tener una relación con usted. Y Él quiere que la palabra que Él le da a usted le sirva a usted como un ancla para que usted sea vencedor y más que vencedor. La redención fue la respuesta inmediata de Dios al pecado que le dio a la primera pareja, que fue Adán. Usted lo apunta y lo ve en su casa, tiene toda la semana. Génesis 3:15, apunte ahí. Si usted lo apunte, Romanos 5:19. Ahí lo ve en su casa. La actitud de Dios ante el pecado cometido, si usted se fija, cuando Adán y Eva pecó, el Señor, su actitud no fue acto de juicio, no fue un acto de castigo, más bien fue un acto de misericordia. Cuando Él miró y le dijo al hombre y a la mujer: ¿dónde estás tú, hombre? Claro, Él se sintió defraudado de la desobediencia de Adán y Eva, pero Él podía haber visto en ese momento exterminado la desobediencia. Él no fue tocado en su corazón para exterminar al hombre, sino que la misericordia de Él lo permitió que el hombre siguiera siendo el hombre que Él había puesto en la tierra, aunque con pecado. Pero ese pecado no iba a permanecer por mucho tiempo. Tal vez mucho tiempo para los hombres, pero para el tiempo de Dios es un tiempo corto, porque en el momento que se dio el pecado, la caída de Adán y la caída de Eva, Él pensó en darse a Él mismo muchos años después en la persona de Cristo, para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera. Y además el que no se perdiera fuese preparado para una novia, para una esposa que Él quiere y anhela compartir con ella su gloria. Quiero que usted sepa, hermano amado, que la actitud de Dios ante el pecado cometido no fue de ira ni de un juicio repentino, más bien fue de misericordia. Él proveyó por la obediencia de Jesucristo, el Redentor, la justificación para el desobediente pecador que se ha arrepentido. Ahora, hay algo que es insondable, es inexplicable, y es que la misericordia de la redención tiene que tener un fin. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el propósito de la redención? ¿Qué obtiene Cristo con los redimidos por Él? Vamos a ver primero qué significa la palabra redención. La palabra redención significa liberar pagando un precio. Es decir, que había alguien que estaba preso, estaba en un mercado de esclavos. Era esclavo el hombre del pecado, y el que tenía el imperio de la muerte era el amo de este hombre, pecador. Estaba en el mercado de esclavos. Había una manera de ser rescatado. Tenía que venir un Goel, un libertador. Pero el diablo, conociendo la naturaleza de Dios, él sabe que sin remisión de sangre no puede haber perdón de pecados. El diablo sabe que sin remisión, sin derramamiento de sangre, no puede haber perdón de pecado. Y el diablo sabía que no había un hombre en la tierra que pudiera ser presentado como un cordero sin mancha. El único que podía presentarse en sangre como un cordero sin mancha era Dios mismo. Por eso cuando Él viene y Él muere en la cruz, Él lo primero que hace es que Él te compra en el mercado de esclavos. Comprar al hombre se le ve como un esclavo vendido al pecado y bajo sentencia de muerte, pero sujeto a redención por la compra que hizo el Redentor con el precio de su sangre. En otras palabras, el Señor empieza, compra y te liberta. El primer paso es la salvación, correcto, pero la redención tiene que tener pasos en la vida del hombre. En otras palabras, diga conmigo, si usted reconoce al Señor, usted es un redimido, usted es un salvo. La redención se gana en el proceso de su vida. Por eso el Señor dice que cuando Él te compra, Él también, otro propósito es que Él te saca del mercado. Es decir, Él te compra y te saca para que tú no vuelvas a estar expuesto a la venta. Pero hay algo que es lo que complementa, y es soltar y poner en libertad al hombre y darle libre albedrío para que el hombre pueda caminar con Dios en su libre albedrío. Me voy a detener aquí, hermanos amados. Hay gente aquí que cae en pecado a la hora que quiere. Aman a Dios, adoran a Dios y después están pidiendo perdón a Dios cuando pecan deliberadamente. Entonces, este proceso de redención está en peligro tuyo. ¿Por qué? Porque ya fuiste comprado, ya fuiste soltado, ya se te dio libertad. Pero ahora en tu libertad, tú tomas la libertad como un libertinaje y vuelves al pecado, no porque el diablo te volvió a comprar, sino por tu propia concupiscencia,
por la dureza de tu corazón, por la desobediencia, tú vuelves al lodo, tú vuelves como el perro al lodo, y eso ya no es culpa de Dios, es culpa de ti y de mí. La gente dice, ¡qué barbaridad! Me enfermé, estoy borracho, ando en guerra y no vienen a verme los pastores. Si el Espíritu Santo que está en vos no lo respetás, qué menos que me respetes a mí. Amén. Si el Espíritu Santo te fue dado desde el momento que recibiste a Jesús, Él está dentro de ti. ¿Y qué estás reclamando? Que venga el líder, que venga el pastor, ¿a qué? ¿A rescatarte de qué? Si ya fuiste rescatado, tú estás volviendo al lodo por tu corazón pecaminoso, por tu corazón pecador. Lo que tienes que hacer es pedirle perdón al Señor de corazón y decirle, Señor, yo quiero que me ayude, yo renuncio. Mire, no puede ser que usted esté cayendo y cayendo y la gente viene como que si no ha hecho nada. Yo no le tengo nada que decir a usted porque yo no soy juez, pero soy un mensajero de la palabra y le tengo que enseñar la palabra para que usted se ponga cuenta con Dios y usted no caiga en el error de creer que con la misericordia que Dios tiene usted puede hacer con Dios lo que usted quiere. No es así. Ayer estaba platicando con el siervo Luis y yo me quedé impactado de tu corazón, pero sentía dolor en tu corazón, pero gracias a Dios Dios te liberta. Es que es verdad, yo no me acordaba de cosas que uno hace. Y yo le digo a los líderes, hermanos, no interrumpamos nuestra redención cuando alguien de los que nosotros cuidamos y bendecimos se apartan de Dios. No se llene su corazón ni se cargue por el que está en pecado a cada rato y está cautivo, ya no por culpa del diablo, sino por su misma carne y su desobediencia. Digamos, hay personas que reciben al Señor. Por eso decía el hermano de la estadística que decía ahí, y me llamó la atención, creo que la hermana Elsa compartió, que el 95% de los cristianos nunca comparten su experiencia, su testimonio con nadie. ¿Y usted por qué cree que pasa eso? ¿Sabe por qué? Porque la iglesia se ha vuelto emocional. Vamos, ¿quién quiere recibir a Jesús? Y vienen las multitudes. Pero ahí viene el montón de gente que no sabe ni lo que está haciendo. No hay un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué usted no testifica de lo que usted hizo Jesús con usted? Porque usted no está seguro de lo que usted hizo. Por eso es que la gente no testifica. La gente no testifica del Señor porque si yo estoy seguro de que yo soy salvo y estoy redimido por la sangre de Jesús, yo voy a testificar delante de quien sea, voy a hablar de Cristo a la gente que yo voy a encontrar. Pero la gente no testifica. ¿Por qué? El 95% es una estadística hecha por gente que conoce de metodología y de investigación. 95% de los cristianos nunca testifican ante los demás que son cristianos. Dice que la estadística que hay un 90% de gente que nunca va a venir a las iglesias, y es verdad. Es decir, que aunque usted les hable, les invite, les diga, vengan, no vienen. La única manera que la gente puede ser movida a venir es que usted los impacte con la palabra de su testimonio. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Pero hay una noticia buena. Dicen que hay un 75% de gente que está dispuesta a escuchar. Quiere decir que de cada 4 personas, 1 te va a rechazar, pero 3 te van a abrir el sentido para oír lo que tú le vas a decir. Por eso es que nosotros vemos que la gente cae porque no ha entendido la redención. Creen que con la salvación ya tienen todo. Es claro, escapar del lago de fuego. Pero la redención es la recompensa máxima que Dios te va a dar. La redención es gratuita. Siendo justificado, dice Romanos 3, 4, 24, 26, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La redención dice que empieza con el perdón. Él te perdona, Él te salva, Él te reconcilia con Dios. ¿Por qué? Ahora sí ya dice el Señor, ¿sabe? Cuando yo era de los que me gustaba la alabanza de el maestro de Galilea, eso está bonito porque está pasando por aquí.
Y de repente empezar, ya llegó, ya llegó. ¿Cuál ya llegó si el Espíritu Santo está dentro de ti? ¿Ah? Es que son letras que no son escriturales. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Más bien, el Espíritu Santo se está moviendo ya aquí, ya se está moviendo. Porque Él está dentro de ti. Él no es invitado, es el anfitrión. Él es el que vive en tu casa. ¿Está conmigo? Y dice la palabra que la reconciliación es que tenés acceso al trono de la gracia. Ahí estaban dando unos pasajes donde dice que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia. Y yo quiero detenerme porque no me va a dar tiempo, hermano, porque son 7 páginas y creo que no voy a terminar. Pero esa enseñanza la vamos a dar después de la Semana Santa. Son 32 páginas de redención que vamos a hablar. No, lo vamos a soltar, pero no me da tiempo porque me voy a parar ahorita. Quiero que sepa, hay gente que ya debía ser maestro de la palabra, pero siempre tienen necesidad de la lechita, porque no han acostumbrado a que les den la pacha. Deberían de ser maestros ya de esto. La redención tiene un proceso, hermano. La reconciliación, ¿qué significa? Que tú ya no tienes necesidad de que alguien te dé rayo. Tú tienes ya el Espíritu Santo dentro de ti. Él es el que te da la seguridad. Él es la arras. Quiero que vaya conmigo a Efesios 1, 13, 14. Dice la Escritura en Efesios 1, 13, 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Usted, un hombre y una mujer de Dios, tiene al Espíritu Santo dentro de usted. Usted puede activar la comunión con Dios por medio de la palabra. La palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Te lo dijo allá en Jeremías, antes de que el Redentor viniera. Pero tú puedes clamar al Señor y Él te va a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tú no tienes necesidad de alguien que esté a la par tuya para que te pueda dar fuego al don que Dios te da. Tú tienes al Espíritu Santo. Lo que pasa es que Él está dentro de ti y tú no te has dado cuenta de lo que tienes adentro. Amén. No tienes cualquier cosa. No te han hecho ninguna transfusión de sangre humana. Te ha dado una impartición Dios para que tú puedas caminar con Él y llegar a la boda que Él quiere tener contigo. ¿Estás conmigo? Mira, el Espíritu Santo de Dios es consecuente a la salvación. Él entra en nosotros como cristianos para que nosotros alcancemos y lleguemos hasta el final de la plena redención. Cuando la palabra dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa hasta la redención de la posesión adquirida, esto significa que es hasta que Cristo posea a la iglesia totalmente y el cristiano posea satisfactoriamente completa su herencia eterna. La redención efectuada por el Señor Jesús en la cruz es hecha perfecta y consumada, pero su aplicación como experiencia en la vida cristiana es por parte. De acuerdo con lo que estamos leyendo, que escribe el apóstol Pablo, el orden de la redención es primero el espíritu, segundo el alma, tercero el cuerpo. Es decir, que aquí hay un sentido escatológico que nos da a entender el espíritu hasta la redención de la posesión adquirida. Estas son propias del ministerio y la obra del Espíritu Santo, pues que la redención se encuentra expresada en términos futuros y es el Espíritu Santo el que se encarga de llevarnos a nosotros como cristianos hasta esa plenitud. Por eso dice la palabra, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aquí una vez más está la explicación de Dios. Esto no significa que estamos medio salvos o sin garantía alguna. Es todo lo contrario. Por la ayuda y suministración del Espíritu Santo, nosotros somos libres hasta llegar al día de Jesucristo. No es una quimera, no es una utopía, una historia, una epopeya. Es algo real.
que usted cuando recibe al Espíritu Santo, usted tiene completa la certeza, la seguridad de que si usted oye la voz de Dios y usted hace lo que Dios le dice, usted va a llegar a ese lugar, usted va a llegar al máximo galardón. No me diga a mí que el diablo, ese es algo que la iglesia tiene que aprender. El diablo tiene control del mundo, porque como no tienen al Espíritu Santo, el espíritu caído gobierna las mentes y gobierna el corazón de ellos. Pero cuando usted recibió al Espíritu Santo, al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo da testimonio de Jesús. Y usted no puede tener excusa de que usted volvió a beber guaro, usted volvió al adulterio, usted volvió porque el diablo lo engañó. No, es tu concupiscencia de tu carne la que te vuelve ahí. Esa es doctrina que tenemos que aprender. La iglesia, hermanos, tiene muchas percepciones equivocadas. La palabra es la palabra. Que me diga a mí alguien, que me diga, es que lo que pasa es que cuando yo paso por una cantina, es que yo no soporto, el diablo me llama. El diablo no te llama tu sed de beber licor. Entregale al Señor eso. Amén. Ay, es que estoy caído cuando miro a esa mujer que me dejó. Esto yo voy a tomar. Eso no es el diablo, esa es tu carne que no está sujeta al Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es el que te tiene que dar Él es la garantía, son las arras del Espíritu. Es la garantía que Dios te da. He aquí una vez más lo que el Espíritu Santo nos dice, que no estamos medio salvos o sin garantía alguna. Es todo lo contrario. Por la ayuda y suministración del Espíritu es posible seguir siendo libre hasta llegar al día de Jesús. La liberación, lo que se llama rescate o soteria, la plena redención como meta final, tiene que ver con llevar a la iglesia, compuesta por hombres y mujeres salvos, a bodas con el Cordero. De aquí que la primera, la segunda y la última vez que el Espíritu de Dios es mencionado en las Sagradas Escrituras con relación a su obra restauradora en la vida de los hombres, concluye en bodas con Cristo. La iglesia tiene que entender que eso es lo que está en el corazón de Dios. Por ejemplo, tú eres una persona que te gusta ir a chamán. Y a ti te gusta oír la música, ¿verdad? El chamán. Te gusta mover el esqueleto, el chamán. Pero tu propósito no es mediar el esqueleto. Tu propósito es buscar una mujer en chamán. Amén. Así es. Igual pasa con la iglesia. A Dios le gusta que lo adoren, que lo alaben. Pero el propósito de Él no es que lo alaben, es que se quiere casar con vos. Ese es el propósito de Dios. Él quiere una iglesia que esté a la altura de Él, que camine con Él, que entienda a Él, que conozca su gloria, que sepa que Él tiene cosas maravillosas que compartir con alguien que conozca lo que está en su corazón. Y Él por eso nos da el Espíritu Santo. No nos da un fuego como el fuego humano, no nos da una fuerza. Es Dios mismo dentro de ti que te dice: no te preocupes ni te aflijas, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Por eso tenemos que entender que la iglesia se congrega, hay que congregarse, pero no es la congregación la que te va a dar la garantía. La garantía se llama el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que te da la garantía de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Vamos a ver aquí algo importante, cómo se mueve. Hay 3 veces que Dios ponía aquí esta enseñanza. En Génesis 1:2 dice que el Espíritu Santo se encuentra restaurando la creación entre el desorden. ¿Qué dice ahí? Y la tierra, ¿cómo estaba? Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz de la abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Todo lo creado es creado por Dios, para Dios. Entonces, así como la tierra estaba desordenada y vacía, así estabas tú y yo cuando llegamos al conocimiento de la verdad. Reconoces a Jesús como Señor y Salvador. Hay un momento en que Dios te da la salvación, pero tu estado espiritual, tu estado sentimental, tu estado social, todos tus componentes están desordenados y vacíos. Mira qué revelación lo que le está dando el Señor ahorita. Amén. Es algo poderoso, sierva Sandra.
Dice que la tierra, entonces dice, Carlos García, Sandra Ríos, Lenir, ahora son mis hijos, pero están desordenados y vacíos. Me voy a empezar a mover en ellos. Y el Espíritu de Dios se comienza a mover en ti para darte propósito, para darte sentido. Vale mencionar que esto tiene significado y aplicación en la vida espiritual de muchos cristianos. Muchas veces el Espíritu Santo hace ver su poder, su unción y su obra sobrenatural en un cristiano indisciplinado. Y muchas veces usted se engaña solo. Yo soy profeta, yo soy intercesor, soy guerrero, pero tu vida puede estar desordenada y vacía. Y el Espíritu Santo se está moviendo para disciplinarte, pero tú, en tu albedrío, no dejas que el Espíritu Santo te moldee a la imagen que Él quiere tenerte. Amén. Ahí no hay diablo que valga. El Espíritu Santo no puede estar en tu cuerpo. Es una lucha entre tu propio yo, tu egocentrismo y Dios. Dios dentro de ti, diciendo, yo me voy a mover dentro de ti, me voy a mover dentro de ti, para que la unción y lo que yo haga sobrenatural te discipline, y lo carnal se vuelve espiritual. Tengo que traer luz, dice el Señor. Tengo que traer llenura y rescatar del abismo a este varón o a esta varona. Pero ¿qué pasa? Que el varón o la varona creen equivocadamente que Dios está agradado con la manifestación sobrenatural que en ellos hay, pero ignoran que su condición es caótica por la manera de vivir, por la vana manera de vivir. Hay gente que tiene dones maravillosos, pero tú no te dejes impresionar. Si esta persona es profeta, si esta persona es una mujer que intercede y es una guerrera, ¿qué diferencia hay entre ella y tú? ¿Acaso hay dos Espíritus Santos? ¿Hay tres Espíritus Santos? Es uno el Espíritu Santo. Lo que pasa es que Dios quiere enseñarnos que Él es soberano. Entonces, también la iglesia se puede contaminar de gente que tiene muchos dones, pero poco fruto. Entonces, esa gente, igual a la mensaje, están en la iglesia, no tienen el vestido de boda, no pueden ser redimidos. Dale palmas al Señor. El agrado de Dios no está en la manifestación de los dones espirituales de un creyente. Si tu vida es desordenada y tenés el mover del don, dale gracias a Dios por la misericordia. Pero cuando tu disciplina se somete a la voluntad de Dios, entonces el fruto del Espíritu Santo se verá en ti. No te equivoques, hermano, ni te engañes. No podemos nosotros pensar de otra manera de que tenemos que dar el fruto que Dios espera de nosotros. Por eso el Espíritu Santo se mueve sobre todo lo que está desordenado. Las aguas y lo que estaba vacío se ordenó, porque son inamovibles, no tienen espíritu. Pero Él se está moviendo en el espíritu humano que Dios te dio, para que lo que esté desordenado y vacío se restaure. Una vez que tengas aquí, vas a ver lo que pasa en Génesis 6.3. Miremos Génesis 6.3. Génesis 6.3. Dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Aquí el Espíritu Santo se encuentra tratando de restaurar las relaciones de los hombres caídos con Dios. La obra restauradora del Espíritu Santo es hacer volver a los hombres más malvados, al hombre más malvado en arrepentimiento y que se conviertan a Dios. Pero tristemente los hombres de aquel tiempo, por su naturaleza carnal, no recibieron el mensaje y obra del Espíritu Santo y fueron juzgados, condenados y castigados por el diluvio. Recuerden que eso estamos hablando antes del diluvio, o más bien después del diluvio. Y Dios mira que la manera en que Él quiso borrar al hombre, Él dice, no voy a condenar más al hombre, porque el hombre es carne, pero le voy a determinar un tiempo en la tierra, que se ha venido acortando, ¿verdad? Pero ¿qué dice el Espíritu Santo ahí? Esto no significa en ninguna forma la frustración de la obra del Espíritu de Dios en los hombres, porque al final de los tiempos
Dios poseerá una iglesia conformada a su deseo, tomada de ellos por obra de su Santo Espíritu. Es decir, que lo que Dios está hablando ahí es que está hablando con hombres que vivieron en el tiempo antes del diluvio. Hoy, en el tiempo de la gracia, el Señor habla de esta manera, como está ahí, pero de esta manera: yo no voy a contender más con el espíritu del hombre, porque yo tengo una iglesia, tengo un remanente que yo escogí. No todos me conocerán, no todos me amarán, no todos me adorarán, pero yo, de esa gente que yo he preparado o que yo he llamado, que voy a escoger, voy a hacer un descreme, voy a hacer un descreme. Los que me sean fieles, esos van a pasar a mi presencia. Y yo no les voy a dar ya 120 años, les voy a dar una eternidad, que se gocen conmigo. Amén. Esa es la gracia de Dios. Gracias, Padre. Esa es la gracia del Señor. ¿No te da gusto que te diga el Señor, ya tenés 40, 30, 60, 70, 20? No te está diciendo Dios que te va a marcar tus días en 120 años. Ahora en la gracia Él te dice: quiero darte mi eternidad. Mi redención es que vivas eternamente y para siempre conmigo. La redención es lo más hermoso que nosotros hemos recibido del Señor. Miremos ahora Apocalipsis 22, 17. Aquí vamos a ver lo que es la restauración consumada. Apocalipsis 22, 17. Bendito sea el Señor. Dice la palabra: y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Aquí el Espíritu Santo se encuentra en su obra consumada de restauración. El Espíritu Santo ha logrado llevar a hombres y mujeres de la iglesia, los que están vestidos de boda. Por eso Dios ha estado hablando que cuando Él mandó a traer a sus siervos y los convidó a boda, Israel no hizo caso. Ellos, que eran las ramas naturales, no obedecieron la invitación de Dios. Y por esa transgresión, Él mandó a traer a toditos los gentiles, traer a los buenos y a los malos, de donde sea. Por eso es que la palabra de Dios se predica en todos lados. Las iglesias están llenas de hombres y mujeres que han recibido al Señor como Señor y Salvador. Pero ¿qué pasa? Que el día que el Señor venga y encuentre esta iglesia llena, no todos vamos a estar vestidos de boda. Va a ser un remanente. Y a los que no estemos vestidos de bodas, ¿quiénes son? Aquellos que no entendimos a Dios ni le obedecimos a Dios, sino que pecábamos deliberadamente y dábamos mal testimonio. Nunca confesamos a Jesucristo como Señor delante de los hombres. Eso es lo que Dios nos está hablando acerca de la redención, que es lo que Dios quiere que tú lleves hasta el final de los tiempos. ¿Cuánta gente está llena? Por eso dice: ven y vengan y traigan de todas partes a todos aquellos, porque las bodas se van a dar. Y aquí este pueblo de Israel no quiso venir. Vayan a traer de Nicaragua, de toda Latinoamérica, de África, de Asia. Tráiganme chinos, tráiganme negros, tráiganme indios, tráiganme de todo. Pero cuando yo ya venga a servir a la mesa, yo voy a ver quién está vestido de bodas. Y cuando vean ustedes que yo digo: ah, ya está aquel, no, este sí está vestido para pasar. Pero cuando tú le digas: Señor, en las plazas enseñamos, Señor, te dimos todo, lo siento, yo no te conozco, no puedes entrar a las bodas. Y esa es la redención. Lo que Dios quiere es entrar en bodas con una iglesia que tenga un remanente escogido. Ahí en ese pasaje el Espíritu Santo se encuentra en su obra consumada de restauración. El Espíritu Santo ha logrado llevar a hombres y mujeres de lo más selecto de la iglesia a su más alto nivel de relación con Cristo, lo cual es ser la esposa de Cristo. Son hombres y mujeres, gente de todas las razas y niveles sociales, que moralmente, por su pecado, era imposible escapar del infierno y mucho menos llegar a ser la esposa de Cristo. Mas por la gracia y ministración de la obra del Espíritu Santo, llegaron a la consumación de la redención, que es entrar en boda con el Cordero de Dios y unirse así a Él por toda la eternidad. Pues esta es la labor encomendada por Dios al Espíritu Santo: hacer que los menos calificados lleguen a ser la esposa de Cristo. Por lo tanto, a la última mención del Espíritu de Dios en la Escritura,
Con relación a la iglesia esposa, se le puede llamar el consumado es del Espíritu Santo. El consumado es de la redención. El Espíritu y la esposa dicen, ahí ya no hay, no sé, esa palabra esposa se ve tan sencilla, pero eso es lo selecto, eso es lo más puro. Esa es la expresión máxima de lo que Dios quiere con aquellos que han salvado del fuego y que han tenido una relación con ellos. Esposa, mire qué tremendo, esposa del Cordero. Ellos ya no son diferentes, ya el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Gracias. La vida de nuestro Señor Jesucristo tiene propósito, tiene sentido. Dice la palabra del Señor que tenemos que entender al Espíritu Santo y tenerlo como la garantía, la seguridad de lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. La iglesia necesita doctrina que pueda caminar uno con ella. La doctrina nos va a dar la certeza, la seguridad de que vamos a hacer lo que la palabra dice. ¿Cuánta gente está agradecida por la salvación? Creo que todos estamos agradecidos. Pero no podemos quedarnos ahí, hermanos. No todos los salvos son la esposa. La esposa es alguien especial dentro de todos los que somos salvos. Dice la palabra que consideremos el entendimiento apostólico del apóstol Pablo, valga la redundancia, en relación a la salvación y la arras del Espíritu. Pues en la diferencia de esas dos cosas se encuentra la iglesia definida y comprometida a ser la esposa de Cristo. Porque no basta solo ser salvo y no trascender a la experiencia de la salvación a ser la esposa del Cordero. De hecho, no es bueno quedarse por mucho tiempo o para siempre en la experiencia salvadora. En otras palabras, usted no puede estar conforme. Contento sí, pero no os conforméis a este siglo. Significa que vos vas a estar ahí alegre porque sos salvo. Pero hasta ahí no vas a llegar. Sos salvo porque ya no cometes pecado, ya no andas en tu aventura, pero no estás dando el fruto que Dios quiere de esa relación que Dios quiere contigo, de ese testigo que Dios quiere que seas para los demás, de que tú seas una persona y una mujer, hombre o mujer, que bajo el fuego del Espíritu Santo empiece a dar fruto por los dones que Dios te ha dado. Yo creo que la enseñanza de nuestro Señor es perfecta y es puntual. Estamos entrando a un tiempo que la tradición nos dice que es Semana Santa. Es la tradición que hemos aprendido de nuestros padres. Pero nosotros tenemos que entender que todos los días, cada vez que nosotros nos levantemos, tenemos que darle gracias al Señor. Amén. Porque mientras cada día tú te levantes, toda la semana que Dios te dio, todas las semanas son santas. Amén. Son santas para ti. Mire qué tremendo lo que dice el Señor, el evangelio de vuestra salvación. Vuelvo a la palabra que leímos. Dice en Efesios 1, 13, 14. Ahí me lo deja, hermano, porque ahí voy a terminar. Esta es una enseñanza que nosotros recibimos con el pastor Ochoa, unos apóstoles, y yo le introduje algunas cosas. O sea, que aquí viene un híbrido, pero está inspirado por la palabra. El que me haya esta cosa me lo devuelve y me lo pierde. Lo puedo compartir con usted, pero es tremendo. Una enseñanza tremenda. Yo casi no me gusta, pero Dios me puso en mi corazón que enseñara doctrina esta mañana. ¿Qué significa el evangelio de vuestra salvación? Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Qué significa el evangelio de vuestra salvación? Muchos años antes de la aparición de Pablo como apóstol de Jesucristo, el evangelio de la salvación ya había sido predicada por el mismo Señor y por sus apóstoles. La misma iglesia de Éfeso había oído y creído el evangelio y era salva. Pero la salvación no es en sí la meta final de la redención. Ser salvo significa que el cristiano no irá al lago de fuego, puesto que sus pecados han sido perdonados y lavados con la sangre de Cristo. Mas la salvación no otorga posiciones en la eternidad, pues las posiciones solo se obtienen en un legítimo caminar con Dios. Para Pablo, la salvación era como el punto de salida hasta la meta de llegada del caminar cristiano. En sus mismas palabras, este asunto queda aclarado.
que de la salvación hay que extenderse con la ayuda del Espíritu Santo hasta la redención de la posesión adquirida, completándose esta verdad paulina con las palabras del Señor Jesús: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dice Mateo 24:13. Hasta es una palabra clave que para nuestro saber denota visión, caminata y meta a dónde llegar. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Por lo tanto, la salvación es un medio, pero no es el fin, pues como muchos del pueblo de Israel que comieron la Pascua en Egipto, que salieron atravesando el Mar Rojo, pero que perecieron en el desierto sin llegar a la tierra prometida, la meta en esa forma no basta solo ser salvo, hay que llegar al dichoso final de la redención. En consecuencia, una visión, caminata y meta a donde llegar es imprescindible. Y en este mismo sentido, tenemos que entender por la Sagrada Escritura que una persona puede ser salva, pero si no llena los requisitos comprendidos en la sincera fidelidad a Cristo, finalmente no será la esposa. Pues la fidelidad consiste en lo que hacemos con nuestra salvación. Y de aquí la importancia de la incitación que los ya salvos se extiendan de la salvación hasta tomar por posesión la adquisición total de la redención. Es decir, una vez más, hasta que Cristo posea la iglesia como su esposa y que el cristiano posea su herencia en Dios, significando esto para nuestra esperanza que la redención en su máxima expresión no ha concluido todavía. Leemos esto para que le expliquemos. ¿Cuánta gente puede estar ya diciendo, no, yo con solo ir a la iglesia le doy un abonito al Señor una vez por mes? Con ese abono yo creo que Dios me va a tener misericordia. Sí, yo creo que sí, hermano, pero hay una cosa triste, que el reino de Dios tiene jerarquía y la posesión de Dios se gana por la obra y por el testimonio que tú haces como una persona salva. ¿Usted cree que Dios le va a dar la misma recompensa a los muchachos que vienen a limpiar aquí, que se vienen a sudar y que vienen a trapear con aquel muchacho que no hace nada, que es un vago? ¿Usted cree que le va a dar lo mismo? No le va a dar lo mismo. Igual pasa con un cristiano que nunca tiene tiempo para servir. Vivo muy largo, tengo mucho trabajo, nunca tiene nada. Dios, tu misericordia, te tiene ahí, pero tu posición está en peligro porque no estás haciendo nada para el reino. Mucha gente se ofende cuando oye estas palabras, pero yo mejor prefiero que me ofendan en mi carrera y no cuando ya no haya nada que hacer con mi carrera. Así pasa con los muchachos, ¿verdad? Usted mira que los muchachos, hijo, mira, no hagas eso, hijo, no hagas eso, y el chavo lo hace. Cuando ya se quemó, ya no hay nada que hacer, ya está quemado, punto. Pero cuando ya estás quemado, no puedo hacer nada por tu vida. Igual pasa con la vida cristiana. Nuestro Dios es un Dios paciente, un Dios que nos está animando y nos está diciendo, hijo, tú tienes algo que no tienen los demás, me tienes a mí dentro de ti. El Espíritu Santo es igual a ti, al Hijo, igual al Padre. Porque imagínense que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres dan testimonio en el cielo. Pero en la tierra, el agua, la sangre y el Espíritu Santo dan testimonio de Dios en la tierra. En otras palabras, para el cristiano, el tener el Espíritu Santo es tener a Dios en el cielo y en la tierra. ¿Por qué es importante que usted aprenda estas cosas? Para que ese espíritu de cobardía, de indecisión, sea quitado de usted. Usted tiene un altar dentro de usted, hermano. Amén. Y yo le digo al Señor, cuando yo hablo que hagan altares, mucha gente me pregunta, es cierto que altar, hacerlo aquí, pero el altar lo haces en tu cuerpo, porque es la morada del Espíritu Santo. ¿Por qué tienes que clamar a otra persona? Claro, tenemos que ayudarnos. No voy a decir que el pastor ahora se va a poner a silbar. El trabajo mío es apacentar ovejas. Pero usted tiene que tener una cosmovisión del Dios al cual usted le ha creído. Usted no necesita en momentos de angustia a ningún líder ni a ningún pastor. Le podemos ayudar, pero su ayudador, que no le va a fallar, que le va a oír y que le va a respaldar, está dentro de usted. El Espíritu Santo está dentro de usted. Usted solo dobla rodillas y
y el Espíritu Santo se pone delante de usted y usted le comienza a clamar a Él y le dice al Padre: Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, porque tengo el espíritu de adopción, porque el Espíritu Santo no solamente es Dios mismo, sino que tiene un significado. Dice que Él te adoptó como hijo, por el cual tú puedes clamar: Abba Padre. Él es el hijo. Eso que dicen que es la paternidad, es lo mismo. El espíritu de adopción es el padre con el hijo en una relación permanente, continua, y una relación limpia, donde tu debilidad, tu carnalidad se rinde, y el Padre que está dentro de ti, que es el Espíritu Santo, te va a ministrar y Él va a acudir en pos y te va a ayudar, porque Él sabe de qué estás necesitando. La doctrina que nosotros tenemos que enseñar es la que Cristo nos ha enseñado. Dice el Señor: yo voy a estar con ustedes, no los voy a dejar solos, yo voy a estar con ustedes, yo quiero que esto se cumpla hasta la redención. Tenemos que tener que esto es importante, que la iglesia lo conozca. Lo malo en todo esto es que la iglesia ya salva sigue escuchando solo el mensaje del evangelio de la salvación y no se extiende más allá de esta experiencia. Y aún peor, hay gente que está equivocada creyendo que la salvación le otorga todos los bienes de la eternidad y que no se pueden perder, aún cuando se haya cometido toda clase de pecados. Esos están peores todavía. Hay gente que cree que por ser salvo tienen el derecho de hacer lo que quieren. Salvo, siempre salvo. ¿Quién te ha dicho eso, que la salvación se pierde? Nunca se va a perder. Y empiezan a hacer un montón de fechoría, un montón de cosas que no le agradan a Dios. Y Dios no puede ser burlado, y Él es fiel a sus principios y a su palabra. Entonces, ¿qué pasa? Que el día que seas presentado, el día que cerres tus ojos, hasta ese día te vas a dar cuenta que lo que se te predicaba era la verdad. Y ese tiempo de la verdad es el tiempo que vas a entender: valió la pena escuchar la voz de Dios, valió la pena oír a Dios, valió la pena ir hacia adelante, valió la pena llorar y gozarnos por una redención que solo Cristo, el Cordero de Dios, nos puede dar. Amén. No podemos nosotros engañar a la gente. Mire qué tristeza, ¿verdad? Que aún la misma iglesia comete los errores y comete ritos para poder. Yo digo: Señor, este es un mensaje bonito, pero si yo me meto más y lo vamos a meter en la redención, tenga la seguridad que Dios lo va a ofender a usted. Porque esta enseñanza es impopular, no le va a agradar a usted, pero al final usted va a salir hermoso, bello y agradecido con Dios. Porque esto es lo que Dios quiere que nosotros seamos, gente verdaderamente especial en las manos de Él. ¿Cuánta gente no tiene? Porque la gente cree que como no pasa nada, Dios ya se olvidó de las fechorías y de las maldades de nosotros. Dios no puede ser burlado. Llegará un tiempo en que Dios va a hacer las cosas conforme a su palabra. Y nosotros tenemos que entender que yo quiero darle a usted, hermano, que usted sea catapultado a otro nivel. El que esté en la primera grada de la madurez espiritual, suba a la segunda grada. El que esté en la tercera grada, suba a la cuarta. El que esté en la décima, sube a la undécima. El que esté en la 99, suba a la 100. Pero que todos podamos crecer y podamos entender que no nos podemos que conformar a una salvación que es gratuita y quedarnos estancados. Yo me pregunto, ustedes los que son casados, cuando se enamoraron de la pareja, o algunos que no están casados, ¿ustedes hacen cualquier cosa por agradar al novio o a la novia? Yo creo que sí, tenemos que hacer todo para agradar al novio o a la novia. Tenemos que ser atractivos para el novio. Dios no quiere una iglesia que esté enmovecida, no quiere gente que no sea aseada, Él quiere a alguien como Él. Igual pasa con nosotros en la vida natural. Queremos agradar a las personas, y qué tristeza cuando ya te casas y la gente se da cuenta que lo que dices, que lo que vos aparentabas no era, pero a Dios no le puede hacer eso. Hay muchos aquí que se embarcaron con esposo y esposa, porque se comieron a la mujer con lo que miraban. No así, creo que nos hemos, y por eso es que, mire, qué tristeza cuando mire, hay gente que dan ganas de darle con una regla. Sí, porque de repente vienen a hablar al Señor, dicen que están llenos del Señor, y con una libertad y se divorcian, o dicen: pastor, ¿me puedo volver a casar yo?
por qué no me quiere casar? Es que fíjese que tengo una que me es más cómoda. Estoy más cómodo con esa. Esa es una falta de respeto. Eso es algo que yo digo. Por eso hay que, mire qué tremendo el Señor, ¿verdad? Clase de enseñanza, el Señor no se va a embarcar, hermano. Él te va a buscar a alguien especial. Así tenemos que ser nosotros, especiales, los jóvenes, manojarlos. Hay que enseñarle a los jóvenes. Porque no se van a volver a separar, tienen que casarse porque eso le va a agradar a Dios. Ese es el carácter de Dios. No podemos nosotros dejar de ser atractivos para el Señor. Póngase a pensar usted ahorita, en unos minutos mientras yo voy a orar, si usted es atractivo para Dios. Medite allí ahorita. ¿Cree usted que usted es atractivo para Dios o es atractiva para Él? ¿Usted cree que usted va a impresionar a Dios con lo que usted hace? Fíjese que yo no soy atractivo para Dios. Necesito mejorar mi imagen delante de Dios. Porque yo sé que Dios no se va a casar conmigo si yo no soy atractivo para Él. Él me mira por dentro y por fuera. Él sabe de qué estoy hecho. Él sabe lo que yo le puedo dar. Él sabe lo que no le puedo dar. Porque Él no va a decir al siguiente año, me voy a divorciar de ti. Yo te agarré como esposa, te escogí, te vestí de vestido lino, fino, resplandeciente, y me casé contigo para que heredara hasta la consumación de los siglos lo que yo quiero para ti. Sea usted ahorita sincero y dígale, Señor, ayúdame a ser atractiva para ti. Yo quiero ser atractivo. Yo no quiero conformarme solo con la salvación. Sí te agradezco, porque hay que ser agradecido. Porque estar en un lago de fuego no es fácil. Pero yo no quiero solamente estar salvo. Yo quiero ser redimido. Yo quiero tener un lugar en tu vida personal. Yo quiero ser igual a ti. Porque tú me dijiste un día, cuando oraste al Padre, Padre, yo quiero que esto que tú me has dado conozcan quién soy yo. Y que ellos estén conmigo en el lugar que vamos a estar tú y yo, para que tú, yo y mi esposa seamos uno. Qué hermosa palabra del Señor, qué deseo en el corazón. Él quiere estar con uno.